avanzar con empleos si no hay paz laboral. El movimiento sindical desde el año 90 ha estado comprometido al diálogo, a la concertación, a buscar salida para que el país pueda caminar, teniendo en cuenta que los trabajadores somos los que producimos la riqueza del país y somos los que merecemos vivir con dignidad, como personas humanas, como hijos de Dios. Y en ese sentido estamos avanzando. Avanzamos y esperamos lograr positivamente más empleo, más trabajo. Pero también no olvidar a los empleados públicos y nuestros pensionados, que tenemos que seguir avanzando, solicitando a nuestro presidente que haga un esfuerzo para que nuestros empleados públicos, nuestros pensionados y jubilados puedan tener un aumento salarial que hoy día también lo merecen, porque los empleados públicos y los pensionados comen. Entonces, nosotros estamos reclamando y demandando también aumento salarial para nuestros empleados públicos, para nuestros pensionados y nuestros jubilados, que aunque aquí lo que hemos aprobado solamente para el sector industrial, esperamos que el gobierno dominicano también acuda a buscar solución a este sector tan importante como son nuestros empleados públicos. ¿No puede generar una ola de desempleo este aumento? No, bajo ninguna condición, porque es que el aumento salarial no crea problema de desempleo. Acuérdense que los empleadores son economistas, saben administrar sus empresas y ellos saben hasta dónde pueden llegar para mantener el desarrollo de las empresas y que puedan beneficiar a aquel que produce la grande riqueza. ¿Quién es? El trabajador. Mientras tengamos un trabajador bien alimentado, bien comido con su familia, podemos decir que el país avanza. Mientras tengamos trabajadores sumidos en la pobreza y sumidos en una situación crítica, nosotros no vamos a avanzar. Claro que este aumento salarial ha sido equitativo, un aumento salarial para lograr, atención, eso, que el costo de la vida, la inflación sea lograda, mejorada, y en ese sentido nosotros esperamos que sigamos avanzando con el diálogo, con la concertación, para buscar salidas para el país y para el bienestar de nuestro país. Bien. Con la propuesta de ustedes. 19. 19. Ustedes solicitaban un 35. Sí, solicitaban un 35, pero logramos 19. ¿Usted cree que el sector... Es significante ese 19. Mira, para decirle claro, ningún salario mínimo, para decirle claro a ustedes, es suficiente ni construye bienestar. El salario mínimo es sencillamente un piso para que a ningún empleador se le ocurra pagar menos de ahí. Ese es el objetivo. Por ejemplo, aquí se votó recientemente un salario para la trabajadora doméstica. Aquí está Elena. ¿De cuánto es? De 10,000 pesos. Pero la doméstica no tenían salario desde que figuraron en el Código Trujillo de Trabajo, que están incluidas desde el año 1951. Fíjense cuánto tiempo hace. No tenían mínimo establecido. Se estableció un mínimo de 10,000 pesos. Ese mínimo es referencial para la doméstica, porque hay domésticas que pueden ganar 25, yo la conozco así, que pueden ganar 15, 30 en una empresa. Pero ¿para qué se pone ese piso de 10,000? Es para que a nadie se le ocurra pagarle 1,000, ni pagarle 3,000. Entonces, así pasa con un guardián privado. Por ejemplo, ahora mismo un guardián privado se llevó de 17,250 pesos. Se llevó ahora alrededor de unos 22,000 pesos. ¿Entiendes? ¿Qué persigue eso? Que nadie se le ocurra contratar un guardián privado y ponerle 18,000 pesos, tú ves, ni 10,000, sino que tiene que partir de un piso mínimo de 22,000. Entonces, esos son los mínimos, piso mínimo para evitar que a un empleador malvado, por ejemplo, se le ocurra pagar cualquier cosa. Fíjense que aquí, conforme no, que nunca estamos conformes, porque el hombre o la mujer que se demuestra conforme no merece estar vivo, porque la vida es una lucha permanente, completa, continua. Y si tú no aceptaras ese mínimo que está planteado ahí, tú podrías entonces decir
que va a ser una revolución armada, ¿entiendes lo que es? Y va a derrocar a todos los empresarios, al gobierno, al Estado, y te va a constituir y va a instaurar la dictadura del proletariado, ¿entiendes? Y de ahí tú vas a decidir a quién le aumenta y a quién no. Tú sabes que eso es utópico porque tú eres un hombre inteligente y sabes que no estamos en esos tiempos y que necesariamente tienes que concertar y llegar a un acuerdo para mantener el equilibrio de la sociedad. Dentro de lo posible. Porque si no, habría que ir a lo que mucha gente dice. Si tú tienes 3 calones que ya subiste, hay gente que te dice, no, hay que destruir esos 3 calones y bajar a ras de tierra para comenzar de nuevo. ¿No entiendes? Entonces, nosotros somos de los que creemos que no, que hay que partir de los 3 calones. Bien. Para que nos explique, ¿y a cuáles empresas entrarían en este aumento? Bueno, con este nuevo consenso que se ha producido, pues afecta lo que se conoce como el salario no sectorizado del sector privado, que constituye a la gran mayoría de las empresas y los trabajadores del sector privado. Existen salarios sectorizados que ahora tenemos que seguirle las convocatorias, como el turístico, zonas francas y algunos otros, pero esos son sectorizados. Ahora, lo que es el comercio, las industrias, todo lo que no sea sectorizado, mejor dicho, es más fácil porque son la gran mayoría de las empresas y de los trabajadores, ahora se benefician de este nuevo aumento salarial, que me permito recalcar que no es un simple ajuste de salarios, porque un ajuste de salarios es que si la inflación fue X, pues el ajuste es X. Es un ajuste de X más Y, es decir, ajuste más aumento, y por lo tanto es aumento. Con esta segunda resolución del Comité Nacional de Salarios en la gestión del presidente Luis Abinader, pues se juntan ambos y aumenta progresivamente y sostenidamente el objetivo que hemos reiterado, que el salario de los trabajadores sea cada vez mejor y suficiente para cubrir la canasta básica. Como decía, escuchaba recientemente, hace un momento que estaba hablando con ustedes, el sector de los trabajadores, el salario mínimo es un salario piso. Lo ideal no es el mínimo, es por encima de él. De hecho, el promedio está muy por encima, pero en esencia, esto es para que no haya trabajo formal por debajo de esos niveles salariales. Por ejemplo, los miembros de la prensa les asiste este salario mejoro. Reiterenos cómo será aplicado. Para poder orientar, señor ministro, para órdenes. poder orientar a la población, la gente quizás muchas veces no saben cuál es el sueldo mínimo, a cuánto va a llegar y todo Claro, eso. bueno, son muchos números y ahora mismo no la verdad. Pero ustedes van a tener, deben irse aquí con ellos en la mano, una copia de la resolución en la que establece con detalles los números. Por ejemplo, el salario mínimo no sectorizado de las empresas grandes estaba hasta ahorita en 21 y ahora sube 24.150 a más de 24.000 y luego el próximo año sube adicionalmente. Es decir, es el que me acuerdo ahora mismo, pero ustedes van a tener a todos en sus manos esas informaciones con detalle. Las personas que están por encima del mínimo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, lo primero es que nuestro Código de Trabajo establece la prohibición de reducción de salarios. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que sucede es que cuando aumenta el salario mínimo, quienes están por encima del salario mínimo pero cerca, también usualmente aumenta porque quienes estaban en salario mínimo pues van a ganar igual o más que estos y por lo tanto esto también tiene que aumentar. Es lo que se llama el efecto, sí, como le dicen los compañeros del sector trabajador, el efecto despegue, como se le dice, pero sí, las herramientas que tiene las leyes dominicanas al gobierno es de establecer el salario mínimo a través del Comité Nacional de Salarios, pero el efecto de esta herramienta es que cuando aumenta el mínimo, pues produce un efecto de consecuencia de cadena que entonces aumenta los demás. Ministro, para el sector público, ¿no se contempla un reajuste salarial? El Ministerio de Trabajo tiene las competencias del tema salarial y del tema de relaciones laborales del sector privado. El sector público es una competencia de otros ministerios.
para que la audiencia sepa cómo será aplicado